Durante este 2024 se han estudiado 10 casos, de los cuales 3 son confirmados. De 10 casos, 3 han sido confirmados y suman 2 defunciones con una letalidad del 67%. Vamos a insistir, no nos vamos a cansar de hablar de este tema de la Rickettsia. Y saludo con gusto a Gerardo Álvarez Hernández, epidemiólogo. Doctor, muy buenos días. Buen día, Karina. Gusto de saludarle. Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad. Arrancamos el 2024 y con casos y muertes ya pues por Rickettsia, doctor. Un 2023 complicado y arrancamos el 2024 pues también con este tipo de noticias. Sí, Karina, pues es una pena y vaya, pues un abrazo afectuoso y de consuelo pues a las personas que lamentablemente pues a sus familiares que perdieron a sus seres queridos, ¿no? Por esta enfermedad que, como bien señalas, es un problema pues muy serio. Yo personalmente pienso que el de mayor impacto es más grave que tenemos entre las enfermedades infecciosas en el estado de Sonora y probablemente en el país, dado que, como bien señalas y observas, muere una gran proporción de las personas que se enferman. Y lo más grave y lo más preocupante que debemos pensar todos y todas es que quienes más se afectan son las personas más vulnerables. Ajá. Entre estas personas están los niños, pero también las personas que viven en pobreza y otros grupos que pues, por ejemplo, adultos mayores que son pues menos resistentes a los efectos de la enfermedad. Y es una pena también que ocurran defunciones, pues ya fíjate, esperadas, ¿no? Durante todo el año. En Sonora no tenemos un mes del año en donde no haya defunciones y casos. Y este es un mensaje que a mí me gustaría que remarcáramos, Karina, que nos olvidemos de que la Rickettsia es una enfermedad exclusivamente de la época de calor. Ay, sí, doctor, ¿cómo hemos insistido en eso? Usted mismo nos los dijo desde octubre, ¿no? Desde septiembre nos advertía. Y es que hay 2 factores principales que explican esta alta letalidad que estás observando, ¿no? ¿Cuáles son estos 2 factores? El primero y más importante es que todos dejamos de pensar en la enfermedad. Y cuando digo todos, me refiero al personal de salud y a la comunidad misma. Creemos que no van a ocurrir casos y que por lo tanto pues las garrapatas no transmiten la enfermedad, ¿no? Ese es el primero, que obviamos, menospreciamos, subestimamos la posibilidad de que ocurran casos. Eso es lo primero. Y lo segundo es un hecho biológico. Se sabe que en invierno, durante la temporada de frío, las garrapatas pasan largos periodos de ayuno, no se alimentan. En esos largos periodos de ayuno, en sus glándulas salivales, se va concentrando la bacteria. Okay. De tal manera que la saliva tiene más número de bacterias, así te voy a explicar, que la saliva de una garrapata durante el verano. Okay. Está más concentrada la carga bacteriana. Es como más fuerte, pues, más intenso. Fuerte. Entonces, la mordedura lleva mayor número de bacterias en la saliva durante la época de invierno. Ese dato no lo sabíamos, doctor, eso no lo sabíamos. Y eso implica que a mayor número de bacterias, mayor carga bacteriana es mayor la probabilidad de cuadros severos. Entonces, se conjugan estos 2 factores para explicar por qué la letalidad durante los primeros meses del año, en la época invernal e inicios de primavera, es más alta. Y eso es preocupante porque el otro dato muy relevante que señalabas, que yo quiero, como tú, acentuar y que no nos olvidemos en Sonora de ninguna manera de este gravísimo problema, es que la letalidad de 55%, ¿no?, de los enfermos fallecieron, es la más alta de la última década.
en el estado de Sonora. ¿El 2023, doctor? 2023. Es que de 118 personas o casos que sabemos confirmados, porque puede haber más confirmados, murieron 65, doctor. 65. Es correcto. Eso nos debe alertar a todos, incluidas las autoridades de salud, a que el problema es mucho más serio de lo que pensamos. Claro. Y es que usualmente evaluamos un problema por el número de casos. Es decir, pensamos que comparado, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, comparado con otro padecimiento infeccioso como sería la tuberculosis, ¿no? Los casos de fiebre manchada representan apenas el 10% o 15% comparado con los casos de tuberculosis que ocurren en el estado. Pero la letalidad, la proporción de personas que sufren cuadros severos o mortales, es mucho mayor en riqueza, ¿no? O sea, tienes más probabilidades de morirte por riqueza, aunque haya menos casos. Claro, pero además no solamente pensemos en la muerte, porque se nos olvida también en esta evaluación de la gravedad del problema, que la letalidad no se refiere exclusivamente a cuántas personas mueren, sino también a cuántas personas tienen resultados que se llaman fatales. ¿Qué es un resultado fatal? Es un resultado que no tiene regreso, que no tiene reversa. Por ejemplo, los pacientes que sobreviven con riqueza, una proporción de ellos, que se estima aproximadamente cercana al 20%, tienen secuelas a veces irrecuperables. ¿Cuál es la amputación, por ejemplo, de un miembro, de un dedo, de la oreja, etcétera? Ese órgano no se recupera y se tiene que reemplazar con prótesis. Ese es un resultado fatal. Y en términos de salud pública, la letalidad suma las muertes más aquellos casos que tienen secuelas que no irreversibles. Se pueden recuperar. Irreversibles. Entonces, esto es grave porque entonces la letalidad es superior al 55%, ¿no? Que está señalado en el año pasado. Yo he recomendado a diversas instancias que cuando hablemos de letalidad pensemos en la inclusión de aquellos pacientes que sobreviven a la riqueza, pero que tienen secuelas irreversibles, y entre ellas deterioro del sistema nervioso central, o las amputaciones, o ceguera, o sordera. Entonces, eso es algo que debemos entender todos y todas para estar muy atentos en esta época del año. Doctor, y todo el año, por supuesto. Sí, me indica, de acuerdo a los datos, bueno, en la página oficial dicen 2 muertes en enero. ¿Tiene otros datos usted o si son 2 o 4 muertes las que irían? Y nos coloca como, no sé si el primer estado a nivel nacional con muertes o casos por riqueza. ¿Cómo arrancamos este 2024? Sí, yo me remito exclusivamente a los que reconoce la Secretaría de Salud, porque también debo ser cauteloso y supongo que está investigando si las otras muertes probables que se asume ocurrieron por fiebre manchada, por riqueza, en realidad lo son, y tienen que hacer una serie de investigaciones, de exámenes, etcétera, ¿no? Pero en realidad eso no es el tema. El tema es que, como suele pasar en otros años, Sonora es siempre una región que presenta casos, el estado con más casos. Las propias autoridades de salud reconocen que no hay casos reportados a nivel nacional, y Sonora pues es el primero del país que registra casos. Muertes y casos, ¿no? Muertes y casos. Yo siempre he señalado en aras de un descargo de responsabilidades de las autoridades de salud, que no es grave que se reporten casos, que eso demostraría que tenemos una capacidad para diagnosticar, para confirmar casos, pero lo que es gravísimo es que haya defunciones. Y eso me parece a estas alturas, doctor, yo creo que a mí me gustaría, y no he visto, y lo hemos platicado fuera del micrófono también, me gustaría ver una campaña intensa de difusión permanente de esta enfermedad, de la riqueza, que sea constante, que sea intensa, que no importe la época del año y que esté, porque ante la tasa de mortalidad, ante el número de casos, ante la letalidad que hemos visto, yo creo que esto debería de ser un esfuerzo permanente, un área especializada que se encargue particularmente de estar insistentemente hablando del tema de riqueza. Y no tendría que haber ninguna muerte, doctor, porque lamentablemente, pues aquí hemos dado cuenta de casos que pudieron evitarse
y donde decimos, y usted nos ha recalcado, no nada más es responsabilidad de las autoridades, por supuesto que también implica responsabilidad y sobre todo también de las familias, de los ciudadanos, de las autoridades, del Estado, del municipio, de la federación, de la academia, como usted que está al frente de esta área. Y bueno, me puede, por supuesto, dar notas. Y sí, generalmente son niños, como usted dice. ¿Qué porcentaje, doctor, generalmente las víctimas son niños? ¿Se estima? 50%. El 50% de los casos. En términos globales de 50, en los estudios que hemos hecho, que hemos publicado, está Sí. por allí de 55%, 52% de las defunciones, depende del año, pero en términos generales diría, para no complicar, que de cada dos defunciones una corresponde a un niño o adolescente, ¿no? Esto socialmente debe ser una alerta porque pues nos habla de la seriedad, de la gravedad del problema, ¿no? Muy bien. Lamentablemente, como he dicho, es uno de los grupos más vulnerables. Por esto que hemos dicho, los comportamientos, los niños suelen jugar en aquellos espacios que tenemos en nuestros patios, donde están los juguetes almacenados, las cosas, cacharros que no ocupamos. Allí están los niños jugando y allí son los refugios de las garrapatas. Además de que ya sabemos que los niños pues abrazan a los perros, se arrastran por el suelo, sin ningún problema pues están jugando y estos comportamientos hacen que estén más expuestos a las garrapatas. Muy bien. Y déjame estar de acuerdo contigo y señalar algo que nosotros hemos comenzado desde la academia, por supuesto, pues una argumentación para que esta enfermedad sea etiquetada como una enfermedad que se llama desatendida, una enfermedad abandonada, ¿no? Es un criterio técnico que agencias internacionales ponen a enfermedades que por su impacto y por otros criterios como por ejemplo que afecten más a grupos socialmente desprotegidos o en donde haya poco interés de la industria farmacéutica o la ciencia para estudiar, se les categoriza como enfermedades abandonadas o desatendidas. Okay. Nosotros, un grupo de investigadores, de académicos, estamos muy interesados y ya hemos hecho las propuestas oficiales, formales, para que esta enfermedad sea considerada como una enfermedad desatendida. ¿Por qué? Porque esta demanda que haces de que haya una campaña permanente es correcta, es cierta, pero para que esta campaña sea sostenida, un asunto fundamental es que tenga financiamiento, que tenga recursos para que haya las campañas y que se masifique el conocimiento, de tal manera que las personas puedan entender por qué es necesario que se protejan en el primer día de enero y en el último día de diciembre del año, ¿no? Como ya lo entonces, para que esto ocurra, requiere campaña, para que sea real, para que sea concreta, debe tener financiamiento. Pero para que haya financiamiento debe haber voluntad política. Las autoridades deben tener la voluntad para destinar recursos para atender esta emergencia de salud, ¿no? Que así es, emergencia de salud. Entonces, en este sentido, lo que ocupamos a nivel nacional, y yo diría incluso latinoamericano, es que la enfermedad sea considerada como eso, como una enfermedad en la que no se están poniendo los recursos suficientes, la voluntad política necesaria, la capacidad científica que se ocupa, los esfuerzos sociales para que todos entremos de una forma adecuada a atender el problema, de tal manera que tenemos ya casi 20 años con casos en Sonora y seguimos con la misma letalidad. ¿Por qué? Porque, insisto, los recursos son pocos, la voluntad política no es suficiente, a pesar del interés, porque, ojo, yo no quiero, por supuesto, incomodar a nadie. Es diferente tener interés, ganas de solucionarlo, a tener los recursos y capacidades para hacer frente al problema. Sí. ¿No? Y aquí están las consecuencias. Lamentablemente, personas, especialmente de bajos recursos económicos,
niños, adolescentes, personas adultas mayores están sufriendo de manera Sí. importante las consecuencias de esta enfermedad. Doctor, le agradezco mucho. Tengo que irme a la pausa, pero le agradezco y coincido con usted en lo que nos comparte. Insistiremos desde este espacio, desde esta trinchera, en seguir hablando de riqueza. Le agradezco mucho la información compartida, doctor, la advertencia, la alerta. Muchísimas gracias. Bonito día. Saben que cuentan conmigo. Muchas gracias. Saludos, Hasta pronto, Gerardo. Karina. Abrazo. Gerardo Álvarez Bye. Hernández, epidemiólogo.